Hola, soy Ruma Barbero, soy autor de cómic, igual ya vierais el otro vídeo que hicimos y hoy vamos a ir avanzando. El otro día estuvimos viendo cómo hacíamos un personaje nuevo, ¿no? Cómo diseñábamos un personaje fantástico y cómo daemos ellas características, aparte que íbamos repasando las partes del cuerpo asturiano, pues también las características fantásticas que podíamos poner a ese personaje. Hoy vamos a hacer un pequeño TV, un pequeño cómic, 4 viñetes, pero bueno, hay que discurrir, hay que ya ir haciendo cosas de ir pensando en textos y escribiendo y demás. Como el otro día vamos a necesitar material que tenemos por casa: lápiz, goma, unas reglas como esta de soda de cartabón, una regla como esta también en las que tengamos las medidas, y después más para adelante pues igual vamos a necesitar también, si tenemos rotuladorinos o demás, o lápices de colores o rotuladores de colores, vamos a ir apañándonos con lo que tengamos en casa a mano. Así que vamos a ir entamando a hacer de ellos dibujos poco a poco. Vamos a ver cómo dibujamos cosines que de xurban prestamos mucho, como allí, por ejemplo, seguro que vos presten mucho hacer los dinosaurios, ¿no? Y hacer un dinosaurio igual os parece así que hay una cosa complicada y revesosa, ¿no? Pero cuando vamos a hacer un dibujo revesoso, tenemos que pensar, como siempre, como decíamos el otro día, las formas sencillas, ¿no? Formas sencillas que lo compongan, ¿veis? Por ejemplo, como un redondel y otro redondel, ¿no? Lo que viene a ser un par de formas como de óvalos, ¿eh? Esos dos redondelinos bambalinos para hacer, por ejemplo, lo que es el cuerpo y lo que es la tiesta del dinosaurio, ¿no? También que pueden valernos también si ponemos unos redondeles más pequeños todavía aquí. Estos igual pueden valernos para hacer los huellos. ¿Qué más? Pues valernos formas sencillas. Un cachín de un cuadrado aquí. Igual nos vale para hacer los patuques al dinosaurio, ¿verdad? Y después, si hacemos como otro cachín de redondel, como una curva, vamos para hacer las uñas. ¿Qué más? Podemos poner unos redondelinos más pequeñinos aquí para hacer los furacos para respirar ahí en focico. También como otro cachín de redondel con una curva, podemos hacer la lengua aquí, y también podemos ir haciendo la crestuca el dinosaurio, ¿no? Yo lo que vierais dinosaurios, libros o en películas, cada uno de ellos tenía como una cresta así, ¿no? Igual estáis en casa ahora mismo, está diciendo el nombre de este dinosaurio. ¿Qué dinosaurio es este? Pues este. También podemos poner unas pintes, también así como usando pintes como las de los vaques, que también van como las elipses, estas como tipo redondeles, ¿no? Y también podemos poner otros cachinos de redondeles para que fueran como de escames, ¿no? Escames como los que tienen los peces, como los que tienen de algunos culiebres, de algunos lagartos o lagarteses, más o menos, ¿veis? Conforme es sencillas, vamos haciendo
poquinho a pouco. Vamos seguir facendo outro dibuixo, outro boceto. Isto ya falaremos outro día que cando facemos dibuixos como este, pues son bocetos, non? Dibuixos preparatorios, dibuixos para ir preparando para despois facer un dibuixo definitivo, non? El outro día era pues, un personaxe e demás, e güey, estamos mirando a ver como facemos pues eso, los dinosaurios. Hacemos ese dinosaurio que era como de esos más como allargados, como de los que viven a cuatro patas, y sabéis que también había otros dinosaurios que viven como a dos patas, ¿no? Pues vamos a ver cómo hacemos uno de estos que viven a dos patas, más parecido ahí, más asemellado igual al T-Rex o algo así, ¿no? Veis también redondeles, otro redondel aquí, para las patas también. ¿Qué más? Dinosaurio de estos que igual tenían unos manuques cortines aquí, y las patas y más largas, unos garres. Este igual hay que poner los huellos también redondos, pero igual y ponemos unas estrellas para así, para tener caramelo, ¿verdad? Y la boca también con otra curva aquí, y los colmillos, los caniles y bien puestos. Bueno, acordaos que estos dibuixos son dibuixos preparatorios para despois facerlo ya máis curioso cando lo fagamos un dibuixo definitivo, son lo que llamamos bocetos, e si facíamos ese dinosauriucu o dicen dinosaurión tan grande, pero esos así como allargados, vamos a ver si facemos outro destos, pero de los que viven a dos patas, ¿no? Estos dinosaurios un pelín más tiesucos, como por ejemplo vamos a hacer un tiranosaurio rex de esos, ¿no? Que de xuro que vos suenen a muchos y a munches ese dinosaurio. Veis que entramos con redondelinos también, y también podemos ir poniendo redondeles usando curvas en las patas, también podemos usar curvas aquí para el rabo, sino un poco tieso, y después vamos a poner también como aquí les manuques, ¿no? Veis que lleva como les garres, como les uñas y demás. Y también más redondeles para lo que lleve furacos y del hocico. Os ponéis unos huellos así, y con las celles para que tenga un poco cara maluco, ¿verdad? Y podemos poner todos los dientes así en pico, como si fueran caniles, Esto para ir haciendo el diseño, el boceto de este dinosaurio, de los que comen otros dinosaurios, También podemos ir poniendo poner escamas como los peces también, como el otro, o podemos poner manches. Vamos viendo así a ver qué dinosaurio nos presta más.
Otro dinosaurio también podría ser redondel para el cuerpo, cuadradín para los patuques y después como un triángulo para la tiesta, otro triángulo y para poner un cuerno en el hocico, otro triángulo, todos esos para poner como esos cuernos para la tiesta del dinosaurio. Eso. Y también lo que tenían otros dinosaurios en RAW, pues eran como unos pinchos aquí, ¿no? Unos pinchos en RAW que también podemos hacer triangulinos, ¿veis? Les curves estes para poner las uñas, también les escames como los peces, todo el cuerpo, Vamos a ir haciendo así bocetos de ellos dinosaurios diferentes y después vamos a escoger a ver cuál es el que más nos presta para después hacerlo ya curioso. Mira, a mí ahora mismo préstame este último que hice, que es bien sencillo con estos triangulinos y demás, y con todos los cuerninos y demás. A ver si lo faigo ya curioso en una folla papilla curiosa y vamos a meter colores y todo. Bueno, ahora que escogí este dinosaurio, que es el que a mí me presta y voy a hacerlo ya en papel curioso, y un papel un poquillo más curioso de una lámina, como de los del blog, que si tenéis en casa el blog que usáis en cole para dibujo, pues bien, pero si no, hacéis una folla normal. Y también, por ejemplo, para los bocetos está muy bien agarrar fuelles que ya tenemos, ¿sabes? De fuelles de papel que deben tirar en casa o así para reciclar, pues agarras el otro lado y está muy bien para hacer dibujos. Así aprovechamos y reciclamos. Vamos a ver, yo este el que os digo yo que voy a ver si lo hago curioso, este que era a partir de redondelinos y triángulos, y entonces voy a ponerlo y para mirar para él y así lo voy dibujando a ver cómo lo veis. Vamos a meter un poco de velocidad para que esto avance rápido y después ponemos enseguidina a trabajar a todos vosotros y a todos vosotros. Voy a hacerlo así más rápido, Bueno, que veis que de mano estuve dibujándolo con esto y yapis también, aunque sea azul, y yapis, tipo de yapis que usamos mucho los dibujantes para ir haciendo las primeras formas de los dibujos y demás. Ahora voy a pasar un yapiz normal y vais a ver un poquitín más. Volvemos a ir rápido. ¿Veis cómo quedó más o menos así este dinosaurio inventado? Este no tiene ningún dinosaurio concreto, pero bueno, veis más o menos, podéis siempre formas bien sencillas. Bueno, vamos a ir ahora metiendo un poquillo de color, ¿vale? Como hay un dinosaurio inventado, vamos a poner los colores que nos apetezca, ¿verdad? Vamos a ver este dinosaurio. Os ponéis, vamos a poner verde como son los lagartos y lo vamos a ver si ponemos por aquí, por ejemplo, naranja para los cuernos y los pinchos que tiene por ahí. Naranja también por la lengüina. Naranja también para este otro cuerno.
Y vamos a ir rápido, que hay muchas cosas que ver, así que vamos para adelante. Vamos a dejarlo secar un poquillín para no estropear, que veis que cuando mancho yo creo que manchéme igual después empuerco el dibujo. Voy a llevarme las manos, vamos a dejarlo secar y después seguimos metiendo el color que falta. Vamos a seguir aquí metiendo el color a la otra parte que no y metiéramos en antes, después ya que secara eso. Así ya tenemos la masa del color que tenemos que dar. ¿Veis que casi no se ve el dibujo de abajo? Pero vese abondo como para después poder repasarlo bien, para entintar, que decimos nosotros. Vamos a dejar secar otro poquillín y después entintomoslo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que llamamos nosotros entintar, que igual vosotros en casa, en clase, lo llamáis repasar, ¿no? Yo voy a usar lo mismo que usé el otro día para el otro taller, este pincel. También veis que también agarré el guante que vos enseñara el otro día para no empuercar con las manos, ¿eh? Y si queréis podéis repasar con rotuladores de estos que tienen numerinos, que igual los tenéis también en clase, y si no con los lápices de colores o con el rotulador, con lo que tengáis en casa. No hay que andar mercando cosas más caras. Bueno, vamos un pelín rápido para que veáis cómo entinto yo este dinosaurio rápido. Aquí casi está ya, ya vamos a dejar secar otro poquillín y después vamos a poner lo que son los huellos y los escames con un rotulador de esos como los que vos enseñé. Vamos a dejarlo secar otro poquillín. Vamos a ver ahora lo que podemos hacer, ahora que ya está esto seco, lo que hice con la tinta con el pincel, y ahora vamos a agarrar estos rotuladores, estos que vienen numerados, de los que se usen igual en clase y tal, para hacer más cosas. Los huellos, por ejemplo, detallinos así como los huellos. Y vamos a hacer también los escames del cuerpo. Aquí tenemos este dinosaurio, bueno, medio inventado, ¿no? Imagina, para que veáis que podemos entamar haciendo cosas a partir de formas muy sencillas, ¿eh? Y ahora vamos a ir con la práctica que vos voy a poner, con lo que tenéis que dibujar vosotros y vosotros en casa. Entonces ya tenemos hecho el dibujo del dinosaurio que vamos a usar, o vamos a usar otro. Eso ya la persona que vea lo que nos va a prestar, pero bueno, tenemos hecho un diseño de un dinosaurio. Ahora vamos a ver cómo hacemos unos viñetes. Vamos a hacer unos viñetes en una folla normal con 4 viñetuques y voy proponemos una historia que tenéis que contar en esos 4 viñetes. Primero vamos a hacer la parte técnica, digamos, para distribuir estos viñetes y los ringleres y lo demás de los textos que vamos a poner aquí. Mira, vamos viendo. Y aquí agarré una folla de un blog, de estos, de un blog como los que tenéis en casa, los que usáis en la escuela, y hice unas marquinas aquí, una distancia de 1 centímetro a todos los lados, y 1 centímetro también por el medio y tal, para hacer los viñetes. Vamos a ir haciendo los viñetes con la escuadra y el cartabón, que son estas herramientas que conocéis de usar en clase. Aquí tenemos ya bien marcadas las 4 viñetas, en este caso hacerlas iguales, pero bueno, los viñetes pueden ser
de tamaños diferentes. Y veis aquí que puse unos ringlerines que para rotular lo primero que voy a rotular aquí. Bueno, aquí veis puse la primera frase del cómic, el primer texto de apoyo del cómic, que ahora voy a explicaros lo que es. Primero voy a acabar las viñetas y explico lo que es esto que acabo de escribir aquí. Bien, aquí estamos con las viñetas ya fechas, ya lo veis, las 4 viñetas iguales, vamos a contar una historia, y aquí esto que vos escribí, ¿no? Eso que vos escribí, de la que esconsoñó el dinosaurio inda tabelle. Esta frase, en verdad, y un cuento de un escritor mexicano llamado Augusto Monterroso, que la gente dice, mucha gente que dice que es el cuento más curto de la historia. El cuento más curto de la historia. Cuento muy curto, de una frase nada más, pero veis que da para mucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que esconsoñó? Siempre. De la mañana, ¿bien? Lo primero que hacemos, abrimos los huellos y esconsoñamos. Pero ¿quién es ese personaje que esconsoñó? Un niño, una niña y otro dinosaurio. Lo único que sí sabemos es que hay un personaje que está esconsoñando, que eso podemos pensar quién queremos que sea, ¿sí? Y que tenemos otro personaje que es un dinosaurio, que inda estaba allí, que todavía estaba allí, de la que esconsoñó esa persona, ¿no? De la que despertó esa persona, o sí, personaje, que vamos a hacer, que vamos a poner. Hay un dinosaurio que inda estaba allí, que todavía estaba allí, en ese momento en el que esconsoñó. A ver qué historias se nos ocurren que puedan pasar. Y después, para que sea un cómic, para que no sea nada más un dibujo, tenemos que contar una historia a partir de esas imágenes y de esos textos, para que vayan contando una historia de lo que va pasando. Entonces, primero, entamamos por esta, de la que ya tenemos lo que pasa en la acción aquí, pero después qué pasa aquí, después aquí y después aquí. 4 momentos. Tenemos que pensar esos 4 momentos de esta historia en la que tienen que ir pasando cosas, en la que tenemos un personaje que está esconsoñando y en la que tenemos otro personaje que sabemos que es un dinosaurio. A ver qué se nos ocurre hacer. Sabemos lo de siempre, o que insisto siempre, si queremos hacer un dibujo de la que sea revesoso de dibujar, que nos resulte un poquito complicado, que tenemos que pensar y qué formas sencillas nos valen para hacer esa forma. Por ejemplo, aquí a la hora de cabeza, el personaje esconsoñando, pues igual está en una cama. La cama pues igual podemos hacerla a partir de figuras sencillas, a partir de rectángulos, por ejemplo, de cuadrados, ¿no? El dinosaurio, ¿cómo podemos hacer el dinosaurio? Pues estuvimos viendo cómo lo hacíamos a partir de redondeles o elipses, además, o con líneas curvas, también como cuadrados para las patas, ¿no? Como 3 curvines para las uñas, otros redondeles para los huellos y demás. Vamos pensando un poquillo a ver cómo lo vamos a hacer, y voy a hacer aquí una propuesta de un personaje mío y el dinosaurio, a ver qué os parece y a ver cómo es lo que hacéis vosotros. Vale, pues tenemos esto ya hecho, que es lo que acabamos de ver, y ahora estoy haciendo unos bocetos de la historia que voy a contar. Veis que para un boceto de lo que voy a contar en el mío cómic no necesito mucho detalle. Ves ahí más o menos un dinosaurio, ves más o menos un personaje en la cama, el que acaba de desconsoñar. Vamos a ir haciéndolo ya en una página definitiva con las formas esas sencillas que os digo siempre, de redondeles, de cuadrados y formas que nos valgan para cuando hacemos un
una cosa un pouco máis revesosa, pero facémoslo de mano sencillamente. Vamos a ir con estos bocetos ya pasándolo a la página definitiva. Tenemos la folla del bocetín, de lo que vamos a poner en cada cacho, y aquí tenemos la folla definitiva. Deixémosla de ahí, el boceto, para aclararnos bien dónde van todas las cosas, ¿no? Y aquí el personaje que estabas soñando, la cama, el testero, la cama, que todo valimos ahí un cuadrado. Y aquí en este caso el dinosaurio, que en este caso va a ser un cuellargo de esos del que vamos a ver nada más el pescuezo y la tiesta. Aquí asoma. Vemos aquí como quedan más o menos encaixados las figuras. Ahora voy a hacer unas ringlerines para escribir bien los textos de lo que tienen que aparecer escrito en los bocadillos y demás. Que voy a daros un truquín para que tiene que ser después ya un bezo para siempre que pegas un tebeo. Lo primero que hacemos cuando vamos a hacer un texto es escribirlo y después hacemos el bocadillo, porque así ya hacemos el bocadillo adaptado al tamaño que vamos a escribir. Como está ya rotulado, entonces ahora lo que hacemos hacemos los bocadillos, que ahora ya sabemos que van a entrar bien el texto que pusimos. ¿Veis? Aquí tenemos los bocadillos de los dos primeros billetes. Hacemos lo mismo con los otros dos. Ahora sí, ya tenemos les viñetes, tenemos todo el texto escrito, tenemos los bocadillos. Vamos a dejarlo secar bien antes de seguir dibujando. Veis que aquí ya estuve dibujando un poco más ahí al personaje, a Tina, que es un personaje de los míos de Mollando el Culo, de un estilo que podéis ver en mollandoelculo.com. Y entonces ahora vamos meter un poquillín de color y después vamos a repasar lo que llamamos nosotros entintar, que vosotros en el código llamáis repasar. A ver qué tal queda esto con color. Bueno, aquí ya veis cómo queda el color más o menos, que parece que desaparecieron por ahí huellos, imanes y de todo. Pero bueno, después, en cuanto es que seque bien, vamos a entintarlo todo y ya veréis cómo queda mucho más.
Y ahora vamos a ir ya con la parte del entintado, lo que llaméis vosotros repasar. Bueno, pues así nada más o menos ya como quedó el mío TVO, la mi página de cómic con la historia esta del dinosaurio. A ver cómo quedan los vuestros. Y nada más, espero ver los vuestros trabajos y vernos pronto en otro taller de cómic. Te veo.